Dios te bendiga, iglesia. Quiero darle las gracias por las atenciones, el cuidado que han tenido para con mi persona y mi esposa. Nos sentimos muy halagados y atendidos por ustedes y confío que el Señor sea propicio para con todos ustedes. No sé si algunos de los que están aquí presentes estuvieron en la mañana, pero quiero cerrar la intervención de ahora dándole una continuidad al tema de esta mañana. Para propósito de los que no tuvimos el privilegio de tenerles, hablamos sobre la utilidad del proceso de higiene, tanto a nivel del pensamiento, del afecto o las emociones y de la conducta. Porque hay algunas personas que aman a Dios, pero se sienten muy frustradas en su caminata espiritual debido a la interferencia de los trastornos del alma. Hablamos de cuáles son las consecuencias de esa controversia si usted y yo no damos oportunidad al Espíritu que complete esa obra en nuestros corazones y los beneficios de poder sanar del mismo. Ahora quiero hablar acerca de la función del reparador. Porque, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? En este caso, de que tenga la responsabilidad de ser un profesional de la salud mental, no me hace exclusivamente mi rol. En realidad, todo agente del reino de Dios tiene que ser agente reparativo. Lo que pasa es que a mí me dan los casos difíciles. Pero es responsabilidad de todos nosotros ser agentes de reparación. Así que quiero usar como referencia en esta noche uno de los versos y una de las declaraciones en la Escritura más magistrales, y entiendo yo que es la herramienta suprema o magistral cuando usted va a auxiliar y reparar a un soldado, un hermano herido o averiado en el frente de batalla. Recuerde, estamos en un ejército, literal. Si no podemos reparar, auxiliar y levantar a nuestros caídos, no estamos haciendo la obra completa que el Señor nos designó. Gálatas capítulo 6, el verso 1. Y voy a leer de una versión amplia porque la encontré muy conveniente para lo que les quiero compartir en esta noche, una versión titulada La Palabra de Dios para Todos. Y dice así la palabra de Dios: hermanos, es posible que algunos de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en dicha tentación. Dios bendiga su palabra. Gálatas capítulo 6, verso 1. En la versión tradicional, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Antes de entrar en lo que les quiero compartir en esta noche, déjenme hacer unas breves notas o comentarios. En mi experiencia de adiestramiento
tanto de consejería como psicología, el adiestramiento demandaba del candidato a ser profesional de la salud tener dominio sobre el acercamiento, no es ni tan siquiera la intervención, el acercamiento, que significa la introducción, la interacción y la cohesión con el paciente. Si no dominaba dicho dominio, el pronóstico de ese profesional poder ser eficaz en su función o se excedía o se debilitaba en gran manera. En los círculos científicos le llaman este dominio alianza terapéutica. Lo puede buscar en sus libros. Es un concepto muy bien conocido, establecido a través de la terapia rogeriana de Carl Rogers. Interesante que Rogers utiliza un modelo que miles de años atrás San Pablo, por el Espíritu, lo acaba de confirmar en la escritura que usted acaba de leer. Recuerde que las ciencias de la conducta son bien jovencitas, apenas 100 y pico de años, y ya Dios reveló muchos de estos modelos. Solamente la ciencia los toma prestado o acaso robado, porque no le dan gloria al Señor. Aquí vamos a procurar de dársela. El enfoque de Cristo hacia la reparación del que está en aflicción, en angustia o experimentando momentos difíciles como el tropiezo, el pecado, requiere una actitud de mansedumbre y de humildad. Muchas personas tienen controversias sobre este acercamiento, así que en la limitada sabiduría que tengo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Estuve toda la tarde buscando cómo conceptualizarlo de una manera que sea digerible para la audiencia. Y esto fue lo que el Señor me inspiró a compartirle. Escuche bien y grábelo en su mente. Mientras más averiada, perjudicada o angustiada la persona se encuentre y usted lo reciba, más disminuirse o disminuido usted tiene que estar. No estoy hablando de la intervención, estoy hablando de la introducción. Cuando habla de tener un acercamiento en humildad y mansedumbre, mientras más rota, averiada esté la persona, más tengo que disminuir ante el sufriente. Y usted dirá, ¿cuál es la revelación? Cuando usted va a un médico y usted está enfermo en su biología, ¿no se ha dado cuenta que psicológicamente la transacción está en desigualdad? Usted ve al médico como el experto, casi una deidad. Si él le llega a decir, toma este barro, póntelo en los ojos y se te va a ir la miopía en los ojos, aunque usted entienda que no está basado en la ciencia, por la credibilidad que usted le otorga a ese profesional, usted lo hace. Porque usted no es médico, yo tampoco soy médico, pero ¿qué está ocurriendo? Estoy confiando en el criterio del experto. Porque en esa transacción se considera que él es el profesional. ¿Cierto o falso? En el Evangelio del Reino es todo lo contrario. El sanador o el reparador roto, que es usted y yo, mientras más averiada esté la persona, más tenemos que disminuir. Cuando una persona llega rota, recuerde que psicológicamente y emocionalmente
hay dos heridas que están supurando una gran controversia. Esas dos heridas se llaman culpa y vergüenza. Cuando a usted le ocurre esto y alguien le confía una falta, alguien le confía una controversia, alguien le confía una crisis, es una de las transacciones más vulnerables de la historia de ese individuo. Imagínese si usted no tiene un manejo prudente y redentorista sobre esa transacción. Así que técnicamente la palabra lo que nos está exhortando es: yo no puedo ser agente reparador de un alma herida si mi actitud ante la falta cometida es de fiscal, es de juez, es de árbitro de la moralidad. Le voy a ser bien honesto. Las personas sorprendidas en falta, si alguno es sorprendido en falta, aunque han sufrido un tropiezo que atenta contra su moral, créame, su controversia no está con sus valores morales. Están intactos. Es más, mientras más le duela, mientras más traumático sea, significa que esos valores morales están activados en medio de la controversia. Esto es tan poderoso que si no se maneja con la prudencia que demanda, puede determinar el desenlace de la renovación de un individuo o de la destrucción de dicho individuo. Permítame regalarle evidencia. Pedro negó a Cristo en 3 ocasiones. Y dice que cuando el gallo cantó, él conectó. La venda se le cayó sobre la gran controversia en la que se vio involucrado. Dice que lloró amargamente. Sin embargo, cuando Cristo resucitó, fue muy peculiar. Cuando llamó a los discípulos, hizo mención honorífica de Pedro. Él podía dejarlo como siempre lo hacía. Dile a los discípulos que se reúnan conmigo. Y él hizo una mención honorífica. O sea, hizo un acomodo bien particular. Mándenme a buscar al desplazado. Luego usted ve la transacción reparativa que Cristo tuvo con Pedro. Estaba Pedro en alta mar, en su pesca, con los demás apóstoles. Lo vieron a la orilla. Es el Señor. Y el estilo peculiar de Pedro, como Dios lo trajo al mundo, así mismo se tiró al mar y nadó hasta la orilla. Y allí estaba Cristo preparando una barbacoa con un buen pescadito. No era que iban a tener ceviche, es que iban a tener una conversación muy reparadora. Y usted ve que el acercamiento de Cristo hacia Pedro en ninguna manera fue una bitácora de los eventos sucedidos, de los hechos involucrados, que aprendió de su error, si alguno, y por qué se vio involucrado en tan grave controversia a pesar de que fue advertido de lo que iba a ocurrir. Usted no encuentra
esa transacción, o como algunos abogados o fiscales le llaman, interrogatorio. ¿Usted no ha meditado que cuando Cristo tuvo ese diálogo con Pedro, lo que el maestro estaba haciendo era, vamos a la raíz? Cristo podía, vamos a repasar los eventos para evitar, ¿verdad? No, que esto no te vuelva a ocurrir. Él fue a la raíz. Y usted dirá, ¿cuál es la raíz? Ausencia de amor. Porque donde el miedo te despersonaliza, donde el miedo te lleva a negar tu realidad, donde el miedo te lleva a sucumbir y traicionar tu lealtad al Señor, el miedo está reinando. ¿Y qué mejor medicina que la caridad? Así que en las 3 ocasiones en que Cristo, ¿verdad?, confrontó a Pedro, fue la misma intervención. Pedro, ¿me amas? Una misma controversia, Judas también la experimentó. Al punto que él reconoció que pecó. Le dolió. Él tenía también la oportunidad, si él lo elegía, de poder ser reparado. Pero usted ve la contrición que Pedro experimentó versus el remordimiento que Judas experimentó. Hay un gran contraste. Contrición y remordimiento no es lo mismo. Constricción significa estoy triturado internamente. Usted no puede hacer ese reconocimiento si usted no tuvo una travesía introspectiva en su alma. Por eso es que Dios dice, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Porque la virtud de la contrición es la humildad. Porque es la humildad lo que lleva al arrepentimiento. El remordimiento, por el otro lado, es me duele que me hayan atrapado. Me incomoda que haya quedado expuesto. No hay contrición. No hay nada triturado ahí. En el remordimiento lo que ocurre es se me cayó la máscara. Hay muchas veces que Dios permite que tropecemos para que se nos caiga la máscara. Pero el desenlace lo decide usted, lo decido yo. Muchas veces Dios permite exponernos a través de estos episodios a desnudez. ¿Con qué propósito? Que yo pueda darme la oportunidad de tener la respuesta correcta. Dios no puede ejercer la respuesta por mí. Si hay humildad, la contrición me va a llevar a la renovación. Si hay remordimiento, yo voy a desplegar una apariencia de piedad y es posible que continúe perpetuando la conducta destructiva que me persigue. Hasta aquí, ¿van entendiendo la introducción? Déjeme confirmarle lo que le mencioné al inicio. Mientras más grave la herida del que lo sufre, del que está en tropiezo,
el que ha sido sorprendido en el pecado, mayor tiene que ser la disminución del reparador. Y usted dirá, doctor, ¿tiene usted evidencia bíblica para apoyar esta tesis? La mujer atrapada en el acto de adulterio, usted sabe cómo fue encontrada por los fariseos y sabe cómo fue intervenida por Cristo. Similar al sermón de anoche. Estaban los fariseos parados en el tribunal de la moral, al punto que trajeron la mujer a Cristo diciéndole: hemos atrapado a esta mujer en el mismo acto de adulterio. ¿Es serio? La ley de Moisés dice que a tales personas se le apedrea. ¿Tú qué dices? Y cuando el telón se mueve, usted no encuentra a Cristo parado en la tribuna de juzgar. ¿Sabe cómo lo encuentra? En el suelo escribiendo. En el suelo escribiendo. Yo no sé si usted está entendiendo el acercamiento que le quiero presentar. A mayor trastorno, a mayor controversia de la persona en tropiezo, mayor tiene que ser la disminución del reparador. Porque como usted acaba de leer, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en espíritu de mansedumbre. ¿Qué mayor mansedumbre que el juez de los cielos y de la tierra se ha hallado inclinado en tierra ante la mujer adúltera? Y la cosa es que los fariseos, ¿verdad?, estaban agitados. ¿Y tú qué dices? Deja de estar escribiendo ahí. ¿Esto es serio? Porque usted ve, la religión opera en esa dimensión. Y por eso quiero ser bien enfático. Ustedes no son religiosos. Ustedes son gente espiritual. Lo acaba de declarar Gálatas. Ustedes que son espirituales. El religioso no redime, juzga. Te dirá, doctor, yo tengo un poquito de los dos, religioso y espiritual. Usted sigue siendo religioso. Interesante que antes del sanador de los heridos auxiliar a la mujer atrapada en adulterio, lo primero que hace, en vez de intervenirla a ella, porque ella fue el blanco o el centro del debate, a quien primero interviene es a los acusadores. Yo acá les llamaría los fiscales del diablo. The devil advocate. Y el Señor, aún ellos teniendo una actitud tan aborrecible, tan controversial, tan indiferente, casi estaban allí como rematadores de la estima y la dignidad de la mujer. Cristo de manera magistral se la volteó completita a esos personajes. Es bien interesante porque, nuevamente, yo no soy teólogo, pero cuando medito en diferentes episodios de la Escritura, al parecer las palabras de Jesús fueron acompañadas con una extraordinaria convicción que esbarató las conciencias entenebrecidas de aquellos fariseos. Cuando le dijo: el que esté libre de pecado,
sea el primero en arrojar la piedra. Yo puedo decir eso y aún terminar apedreándome. Cuando usted está lidiando con una mente enferma, una mente como lo es un fariseo fanático, es muy difícil que las palabras puedan persuadir el juicio que ya ejecutaron en su pensamiento. Porque una persona religiosa tiene unas características particulares como lo es la obstinación. Por eso es que veo la declaración de Cristo casi poderosamente milagrosa, porque ocurrió algo que no ocurre en la mente rígida. Y es que todos y cada uno de ellos, desde el menor hasta el mayor, fueron acusados por su conciencia. Los tipos que son unos inconscientes ahora tienen conciencia, o yo diría un ratito de lucidez, porque es que ameritaba un milagro bien portentoso, porque estaba en juego la vida de la mujer. Aleluya. ¿Cuál fue la reparación de la mujer adúltera? ¿Cuál fue la administración? ¿Cuál fue la terapia? ¿Qué modelo utilizó Cristo? El de restaurar la dignidad. ¿Oyó bien? Restaurar la dignidad. Fue atrapada en adulterio, fue acusada públicamente, la dignidad se la pisotearon, se la escupieron. Cristo lo que hizo, lo único que Cristo hizo fue, le restituyó la dignidad que le fue robada. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer quedó cambiada para siempre. Para siempre. No hay religiosidad que pueda tener una intervención tan virtuosa como la que le acabo de confiar. Quiero hacer un poco de énfasis, según el tiempo me lo permita, sobre esta actitud de los reparadores rotos. Cristo es el sanador, nosotros somos los reparadores rotos. Usted viene roto de fábrica, no se olvide. Para propósitos espirituales, si en el cielo hubiera dealer de automóviles, usted es el perfecto caso de carro limón. No se ande conduciendo como último modelo, por favor. Perdone que tenga que utilizar este ejemplo y perdone si hay alguien que tiene dealer de carro, no era para reducir, ¿verdad?, su industria, es para llevar la idea de que usted no tiene título limpio, usted es salvage. Yo soy salvage. Y soy salvage con orgullo. Mira las diferentes versiones de la palabra de Dios en español sobre el mismo acontecimiento, la misma intervención. Mire los verbos que utiliza, solo para beneficio de la audiencia. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, hermanos, si alguien ha caído en algún pecado, hermanos, si alguien descubre a alguno en pecado, hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado,
Hermanos, si alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado, hermanos, si alguien se encuentra enredado en el pecado, la intervención es la misma. Sorprendido, caído, descubierto, dominado, entrampado, enredado, no significa diferentes jerarquías de la controversia pecaminosa. Es que todos están guardados bajo la misma intervención. Lo único que cambia es la severidad, pero la intervención no cambia. Imagínense, alguien que viene, que tropieza en el pecado. Es un tropezón. Vamos a darle break. Lo sometemos a una disciplina, ¿verdad? Lo ponemos, lo ayudamos. Pero ¿y qué pasa con el que está enredado? Entonces lo que es un enredo, ¿verdad? ¿A quién se le ha enredado una cadenita del cuello? Que casi usted necesita lente científico para poder desmenuzar eso. ¿A quién se le ha enredado un moño en el pelo? ¿A quién se le ha enredado un gavete del zapato, del calzado? Toma tiempo, ¿verdad? Y si usted tiene mala vista, peor. Hasta que no lleguen los nietos a la casa a visitarlo, no hay redención. Si algo los nietos son buenos para eso. Mira, resuélveme ese enredo. No sabemos cuánto tiempo pueda tomar ese proceso reparativo. Cada caso es único, cada caso es individual. Y usted dirá, ¿por qué? Porque cada persona tiene recursos, otras personas no tienen recursos, otras personas tienen que construir recursos, y hay algunos que lo superan, otros no lo superan, otros no quieren superarlo, y otros se quedan enredados en el proceso de superación. Pero hay algo que usted no puede olvidar. Fueron como quiera redimidos por el Señor. Hebreos 2:18 declara, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hablando de Cristo. O sea que cuando una persona se encuentra en este tipo de controversia, y vuelvo y oriento, estamos partiendo de la premisa, el pecado no es nuestra cultura. Pero tampoco podemos presumir de estar no vulnerables a él. Y esta es la mentalidad religiosa, que celebramos la liberación del pecado y del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Pero eso no significa que no estemos en riesgo de reincidir en él. Por eso Pablo decía, a algunos el pecado se descubre antes y a otros se le descubre después. Al punto de que, ¿verdad?, muchas personas tienen esta mentalidad que es casi una dicotomía. Juzgamos por los pecados que se ven, que son obvios o que son públicos, pero también hay pecados del corazón. También hay pecados del verbo. Nosotros como creyentes no creemos en asesinar personas. Pero a mí no me sorprendería que en medio de nosotros hayan asesinos de reputación, que son el mismo crimen que matar a alguien físicamente. Y eso viene como consecuencia de la cultura religiosa.
Yo asesinar la reputación de una persona en el modelo de Dios significa que lo maté físicamente. Por eso es que tenemos que promover una actitud de gracia, misericordia y de proteger la dignidad. ¿Por qué? ¿Vamos a ser cómplices del pecado? No, estamos auxiliando en la reparación de la dignidad de esa persona. Acuérdense que cuando una persona es sorprendida en una falta del pecado, la vergüenza y la culpa están activas al 100%. Por eso es que habla espíritu de mansedumbre. A veces en las consultas que tengo, personas vienen con situaciones bien difíciles, tanto creyentes como no creyentes. Y esa primera intervención es sumamente vital, ese primer contacto. Porque, ¿verdad? Uno hace la intervención y dentro de la intervención uno hace lo que se llama un acercamiento evaluativo, pero en realidad quien están evaluando es a uno. Una vez llegó una persona con un estilo de vida donde su identidad está totalmente opuesto a lo que Dios había planificado para ella. Y de entrada lo primero que me dijo: yo sé en lo que usted cree, no me venga a juzgar. Yo lo vengo observando, yo lo he visto, yo lo he escuchado. Yo no vengo para que me diga que yo tenga que cambiar. Y yo me aguanté el aguacero. Porque mi rol no es cambiar a la gente, es servir a la gente. El que cambia es Dios. Y comenzamos el proceso de ayuda, de terapia. La controversia que sufría pudo ser estabilizada. Y en la última reunión esta mujer me preguntó: oiga, doctor, una pregunta. ¿Y por qué usted nunca me ha predicado? Y yo le dije: ¿yo te he estado predicando? No, yo no recuerdo dónde, ¿verdad? ¿Cómo que usted me viene predicando? ¿Alguna vez te juzgué? No, eso es predicación. ¿Alguna vez te condené? No, eso es predicación. ¿Alguna vez te ridiculicé? No, eso es predicación. ¿Alguna vez te traté como inferior a mí? No, eso es predicación. Es más, voy más lejos. Tú una vez me dijiste que si podías traer a tu pareja que también comparte tus mismas convicciones, y yo te dije: para mí será un honor poder servirle. Nunca la trajo, pero es que yo estaba predicando. Entonces ella hizo el clic. ¿Por qué? Porque como le he venido vaticinando en estas intervenciones, lo poderoso del Evangelio de Cristo es que procura ganar el corazón de la gente antes de ganar la psiquis. El religioso es al revés. Primero tenemos que hacer ganar el argumento para yo darte la validación o la aceptación o la apertura o la integración. La religión opera de esa manera. Cristo no opera de esa manera. Yo soy seguidor de Cristo, no de la religión. Tú eres seguidor de Cristo, no de la religión. Y si no me cree, pregúntele a Zaqueo. Recuerden que a Cristo se le categorizaba como rabino, maestro.
Y los fariseos y los religiosos de su época eran muy hipercautelosos con quién se relacionaban, con quién interactuaban, dónde se exponían, porque recuerde, para ellos era bien importante el testimonio. Alás el que dirá. Sin embargo, un día Cristo iba caminando, Zaqueo, que era de baja estatura, se trepa en un sicómoro porque quería ver quién era. Y guess what? El Señor no tenía alojamiento. Él se sacó uno. Él hizo evangelismo personal. Acuérdese, Cristo tenía a pesar de que era odiado y aborrecido entre el pueblo, era muy afamado, al punto que él le exigía a las personas que recibían milagros: no digas nada a nadie, porque la muchedumbre se le iba detrás. Imagínense, todo el mundo anhelaba, hasta los fariseos le pedían audiencia para que vinieran a verlo. Está el testimonio de Simón el fariseo, que lo recibió una noche y cogió otro palo también. ¿Se acuerdan? La mujer que le lavó los pies con las lágrimas. Y Simón, ¿verdad?, en su corazón, si este fuera profeta, él supiera qué clase de mujer es la que le toca. Y usted sabe cómo Cristo nuevamente se la volteó. Porque lo que estoy tratando de persuadirlo en esta noche, la herramienta magistral de Jesús, se llama restaurar la dignidad perdida. Zaqueo, baja pronto, esta noche me es necesario quedarme en tu casa. Gracias a Dios que no era Marta, porque si no, ay Señor, pero está la casa sucia. Dame break en lo que pasa un mapito. Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo repose en tu casa. En lo que Zaqueo descendió del sicómoro, hubo un extraordinario milagro, tanto psíquico, emocional, afectivo, conductual, y un despertar espiritual. Dígame qué clase de evangelismo explosivo es ese. La evidencia, cuando bajó el sicómoro y se arrodilló y declaró: Señor, hoy mismo la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y aquí está la evidencia de que esto no podía ser una construcción humana. Esta próxima declaración que él hace tiene que ser un portento milagroso, porque ningún mortal voluntariamente se somete a este tipo de restitución. Y a todos los que he defraudado, que parece que eran muchos, se lo devuelvo cuadruplicado. Usted ve en la Biblia usted ve dos declaraciones de más gozo como nunca antes de Jesús. Entonces, lo que es Cristo hacer una declaración de gozo, de alegría, de regocijo. Cuando sanó el siervo del centurión, no ha hallado fe más grande. Y el milagro de Zaqueo. Hoy por fin ha llegado la salvación en esta casa, porque él también es hijo de Abraham, o sea, hijo de fe. Cristo, con esa intervención, fue suficiente para restaurarle la dignidad a Zaqueo. Y usted dirá: doctor, ¿qué es dignidad? Lo opuesto a dignidad es minusvalía. Piense. Es el valor que yo me adjudico, sea real o sea percibido. En la mayoría de nosotros, si somos de la población
promedio, nuestra dignidad en alguna forma es casi el equivalente a una venta de pasillo. Markdown, clearance, liquidation, going out for sale, going out for business. A ese nivel estamos. Si yo le pusiera un rayos X, aquí muchos de nosotros tuviéramos muchos tickets rojos de 20%, 30%, liquidación por cierre. No hay devolución. Cuando usted llega no hay devolución, no hay. Eso es lo peor, lo más disminuido que usted puede llegar. So take it or leave it. Usted se reirá. No deja de ser una nota humorística, pero así está la dignidad de muchas personas. Qué irónico, no en balde porque el apóstol por el Espíritu decía, la preeminencia de todo este discurso es el amor. Porque yo restaurarle o restituirle valor a alguien es caridad. El mandamiento se resume en esta misma virtud. Y usted ve las personas mendigando dignidad. Alguien que me acepte, alguien que me reconozca, alguien que me valide, alguien que me dé valor. Y como mencioné en la intervención durante el día de hoy, es una necesidad legítima. Lo que no es legítimo es la mediación fuera del diseño de Dios. Con esto es lo que le quiero concientizar. ¿Por qué buscar que alguien te restituya el valor cuando Cristo declaró que tu valor es inmutable? Volviendo al ejemplo que le compartí brevemente, usted en el Señor, y perdone, voy a usar un ejemplo bien secular, lo que quiero es que la idea llegue, si me lo permite. Le di el ejemplo de la liquidación, el markdown, ¿verdad? El clearance, el final sale, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues la dignidad que ya el Señor te regaló, te adjudicó, que nunca cambia, es como usted ir a hacer shopping a Neiman Marcus, que hasta un bombón de menta le puede costar como $1,000, un bombón de menta. ¿Usted sabe lo que es eso? Un bombón de menta de $1,000. Ni el papel se puede comer uno allí. Es más, allí le dicen que hay una venta de liquidación y es como pagar el precio regular todavía. Por más liquidación que le hagan, sigue siendo astronómico, el valor no cambia. Cierro el ejemplo. O sea, recuerden, tengo que ilustrar ejemplos con los cuales usted pueda conectar con el concepto que le estoy diciendo. Tu valor no cambia. Dirá, doctor, es que yo he tropezado, tu valor no cambió. Doctor, es que lucho con el pecado, tu valor no cambió. Es que he tenido fracasos, tu valor no cambió. Los fracasos no cambian tu valía. Es que he perjudicado a mucha gente, aún así tu valor no cambió. Eres tan valioso que Cristo dio su vida en sustitución tuya. Por lo tanto, con esto concluyo. Restaure, repare con espíritu de mansedumbre. Efesios 4:32 declara: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso el reparador o la experiencia de reparación hace el énfasis cuando dice, déjeme revisitarlo, hágalo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. O sea, en otras palabras, yo también puedo sufrir la misma controversia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero las personas que se toman esta actitud temeraria de hacer añicos al árbol caído, por lo menos en mi experiencia, no sé la suya, están en la misma controversia o peor. La calidad espiritual de un individuo, ¿sabe qué? Se puede evidenciar drásticamente cuando ponen a una persona rota, en falta, en pecado delante de ti. Si yo quiero evaluar la calidad espiritual de alguien, yo solamente tengo que ponerle una mujer adúltera delante. Y como tú y yo procedamos, va a determinar si estoy en el bando de los fariseos o en el bando de Cristo. Y como le acabo de mencionar, hago el disclaimer, en ninguna forma esto es para justificar, promover o dar licencia libre a la conducta pecaminosa. Todo lo contrario, el discurso queda inalterable. El pecado es aborrecible, pero tengo que ser bien realista. Mientras estemos en este estuche depravado, el riesgo siempre es permanente. Por eso cuando venga alguien en una condición de fragilidad, una crisis de familia, una crisis laboral, una crisis de divorcio, una crisis de reputación, una crisis a su dignidad, no se atreva a proferir juicio. Hay algo bien interesante que yo he visto en mis pacientes que son referidos de alcohólicos anónimos. Y yo lo comparo mucho con la experiencia de la iglesia. Cuando alguien llega al culto y llega, ¿verdad? Llega a última hora o casi no llega, versus cuando llega a la reunión y llega casi tarde o casi acabándose. Cuando llega a la reunión de Alcohólicos Anónimos se levantan, ellos tienen un sistema de buddies, ¿verdad? De mentor, y es casi una celebración. Se celebra el hecho de que haya llegado. Pero llegó casi al cierre de la reunión. No importa, llegó. Se le aplaude, se le reconoce. ¿Sabe por qué? Porque la probabilidad de que ese enfermo no llegue es bien elevada. El que llega, aunque esté arrastrando los pies, es un logro. No sé, me gustaría que la iglesia también tuviera esa misma caridad. Hay gente que a veces llega sin querer ni tan siquiera llegar. Y estos obreros del Señor que están aquí, ese abrazo, el recibirlos con la puerta abierta, qué bueno que llegaste, aunque se está acabando, puede hacer toda la diferencia. Ayudemos a restaurar la dignidad del pueblo. Con esto concluyo. Colosenses capítulo 3 verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, vuelve otra vez, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si hay una época donde más imperativo es el fruto del Espíritu, es en la dispensación que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Cristo es precisamente las herramientas correctas para reparar las almas rotas. En la ciencia de la salud mental se educa microdestrezas de entrevista, técnicas de relajación, estrategias para el manejo del estrés. En realidad todo es un placebo para darle mantenimiento al problema, no lo resuelve. ¿Qué puede hacer una persona que lucha con la ira? Cuenta hasta 10 para que no explote. Lo que puede haber es un lift-off. Si lo que realmente tal vez la persona necesita es, como le expliqué esta mañana, mirad bien, no sea que entre vosotros haya una raíz de amargura que os estorbe y por causa de ella muchos sean contaminados. En el Evangelio del Reino, abundar en este fruto, abundar en esta virtud, San Pedro dice, y con esto me despido, el que abunda en estas cosas no dejará de estar en conocimiento y en crecimiento en el Señor, y va más lejos, el que abunde en ello no caerá jamás. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia del Señor sea en tu corazón.